Bueno, ¿quieren que vayamos por lo menos presentando qué es esta charla, de qué se va a tratar? Nos encontramos acá como apertura de esto que llamamos la Semana de Acercamiento de la Técnica Alexander, que es una semana en la que la Asociación Argentina de Profesores de Técnica Alexander este, nos juntamos para organizar diferentes actividades que van a hacerse en distintos puntos del país. Es como una nueva edición de esta semana, todos los años hay una semana de acercamiento y hay un montón de actividades que tienen que ver con introducir a personas a la técnica Alexander y también a fusionar diferentes eh, como disciplinas con la técnica Alexander, porque hay muchos profes que hacen, además de dar clases de técnica Alexander, se dedican a bailar tango justamente, a, a escribir o a correr. Bueno, hay diferentes variables, entonces está bueno que nucleamos en esta semana mucha gente diferente y actividades grupales para eso, para acercar un poco esto que es la técnica Alexander que nos convoca a todos. Y bueno, y la idea de esta charla era como acercar un poco algunas preguntas que surgen o algunas cuestiones que son preguntas recurrentes que tienen que ver con, bueno, ¿qué es la técnica Alexander? Esto que no es tan fácil de explicar. ¿Qué es, quién fue Alexander y cómo es una clase, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tres oradores en este encuentro. Ellos son Kevin, mostrar la mano, Kevin, ahí está, Kevin, María Laura y Yamil. Ahí va. Ellos nos van a estar contando estas tres cuestiones, ¿no? Como qué es la técnica Alexander, quién fue Alexander y cómo son las clases. Entonces, vamos a pasar por esa charla y después, si hay alguna duda o pregunta, vamos a estar también abiertos a contestar. Y hacia el final vamos a nombrar todas las actividades que van a tener lugar en la semana. eh, y me falta algo más, ¿qué dicen? Si alguien Estamos. tiene alguna pregunta, alguna duda, va a haber un espacio también, ¿no? Como para al final, si quedó algo ahí o simplemente compartir o preguntar, digo, va a haber un espacio ahí también. Y no sé, vamos viendo por ahí cada orador si se siente con espacio para una pregunta en el medio, digo, también haga el espacio si así lo cree, ¿no? Como, me tomo el atrevimiento, Camila, perdón. Para no ser tan estructurado. Al final, habla. Bueno, entonces te voy a pasar la palabra, que vos. Eh, a ver, yo tengo que, como estoy grabando, necesito un momento para poner la imagen. eh, Así que un segundito y ya voy. A ver si ahora aparezco yo. Em, bueno, quizás. Ahí estoy. Va a ser desafiante verme a mí mismo en grande mientras hablo, así que si veo un poquito para el costado es porque les estoy viendo las caras a ustedes y no a mí. Ahí va, ahí se acomodó de una manera hermosa en que veo para arriba. Bueno, a mí me toca contarles un poco quién fue Alexander, eh, que, bueno, fue un trabajo que hice yo cuando estaba en la formación, que trabajé un poco con la biografía oficial, traduciendo, haciendo un resumen y siguiendo un poco la vida de él, más que nada en relación a cómo él fue construyendo el lenguaje con el que fue hablando de su trabajo y cómo lo fue plasmando en los libros que escribió. eh, y digamos como, bueno, qué estaba pasando en su vida que hacía que lo llevara a escribir qué libro, en qué momento. Más o menos ese fue el recorrido que hice en ese momento. Y hasta el día de hoy me persigue ese trabajo, porque me parece que soy la única persona que habla de la vida de Alexander.
Pero no, bueno, me parece que, no sé, a mí lo que me gusta es como conectar con su historia y con la persona que fue, ¿no? Como que, como historizarlo un poco, me parece que es lindo. Así que nada, Alexander nació eh, en 1869, o sea, hacia un poquito después de la mitad de 1800, en Australia, en Tasmania, o sea, en un lugar de pueblitos muy chiquitos, pensemos en esa época también. Entonces, era una persona que estaba, como que creció muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Como si fuera en un pueblito muy rural donde creció, ¿no? Una familia muy humilde, tenía muchos hermanos, eh, y él lo que dice o lo que cuentan un poco en su biografía es que estaba como que le gustaba mucho estar en la naturaleza, en el río, y que desde chiquito siempre le gustaban mucho los caballos, ¿no? Como que había algo que observaba ahí, que después durante el resto de su vida él sigue con esa conexión, ¿no? Y que, bueno, que no tuvo una educación muy tradicional, como que la escuela era un poco así, medio rebelde y que no estaba de acuerdo y cuestionaba y qué sé yo, entonces como que él se siguió como formando así en su primaria, secundaria con un profesor con el que tuvo como un vínculo así muy cercano, como casi como un padre. Eh, y de ese profesor, como que se conectó mucho con la literatura de Shakespeare y el amor por Shakespeare, y entonces después él se fue enganchando con eso y quiso ser actor. Entonces ya cuando fue mayor, se empieza a ir de ese pueblito cada vez de a poquito migrando a una ciudad un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, en donde trabajaba así como de oficinista o bueno, alguna cosa medio administrativa y se pagaba sus clases de actuación porque le apasionaba mucho eso, las obras de Shakespeare, ¿no? Y bueno, en ese proceso, como cada vez que se empieza a enganchar más con la actuación, empieza a hacer presentaciones así como más amateurs y conocía estas compañías itinerantes que venían de Inglaterra y veía y se copaba con el teatro. Y entonces empieza como a tomar más en serio eso y se quiere dedicar a la actuación. Y en ese proceso, muy de jovencito, a los 20, eh, es que empieza a tener problemas cuando actúa, ¿no? O sea, como que se empieza a quedar ronco, se empieza a quedar difónico. Y ahí empieza el proceso mediante el cual él termina descubriendo las cositas que después Yamil les va a explicar de qué es la técnica, pero digo, esos problemas, de ese deseo de actuar y de expresarse shakespearianamente, le despertaba algunas cuestiones que hacía que se quedara sin voz, ¿no? Entonces empieza a ir a los médicos a decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Que me quedo sin voz. Y los médicos le dicen que no tenía nada, digamos, no tenía nada concreto, o sea, no le podían diagnosticar nada, y sin embargo él se quedaba siempre sin voz cuando intentaba actuar, ¿no? Entonces eh, le decían, bueno, no uses la voz por estas semanas, 2 semanas antes de actuar, y tomate esto, no sé, como un jarabe. Y Alexander dejaba de usar la voz, recuperaba su voz y iba a actuar y a los poquitos minutos de empezar a actuar se volvía a quedar sin voz, ¿no? Entonces vuelve al médico y le dice, che, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿qué tengo? Y le dice, si no tengo nada y cuando no uso la voz estoy bien y cuando quiero actuar y uso la voz vuelvo a tener el problema, no puede ser algo que yo estoy haciendo cuando intento actuar, cuando intento usar la voz, que es lo que me está produciendo esto. Y el médico le dice, y tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Me podés decir vos, por favor, qué estoy haciendo para si no tengo este problema? Y los médicos dicen, no. Entonces ahí él empieza un proceso de observarse en el espejo eh, y observarse a ver, o sea, a ponerse a declamar o actuar, ¿no? A decir estos textos shakespearianos, y se empieza a observar y se empieza a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Como que al principio intenta corregir, ¿no? Como dice, ah, bueno, estoy haciendo esto, estoy generando una tensión en mi cuello, estoy tironeando la cabeza para atrás, estoy comprimiendo la laringe. Bueno, ¿qué pasa si lo corrijo, no? Como me di cuenta que tenía un hábito medio, ¿cómo poder decir? Como que me interfiere con esto.
Y la primera respuesta fue como, bueno, tratar de hacer lo contrario. Y tampoco le funcionó, ¿no? Hasta que, bueno, en un proceso de casi 2 años haciendo esto, ¿no? Como de verse al espejo, probar, se empieza a dar cuenta que, lo estoy diciendo muy simple porque sé que alguien después va a hablar de qué es la técnica Alexander, ¿no? Pero para seguir más con quién fue Alexander. Pero digo, ahí se da cuenta que el modo en que él se predisponía, se organizaba físicamente y mentalmente para ese acto de hablar, estaba interfiriendo con ese buen funcionamiento de su voz, ¿no? Tengo la cola del gato acá que si la ven pasar, no pasa nada. Eh, entonces ahí lo que empieza a hacer, en vez de querer corregirse y hacer algo correcto, empieza a entrenarse en parar ese modo habitual de organizarse para hablar, ese modo habitual en que él se usaba a él mismo para ese acto de actuar. ¿No? Y entonces empieza a recuperar, como que se, previniendo esos malos hábitos, entre comillas, o esos hábitos que interferían con su buen funcionamiento de la voz, empieza a recuperarse y entonces se dedica a la actuación. Vamos de gira por las Filipinas, no me acuerdo por dónde se había ido, digo, pero se fue de gira, le empieza a ir bien, pero también empieza a descubrir esta pasión por transmitir esto que él había descubierto, ¿no? Como que me dicen si me voy muy excedido de tiempo, porque yo no estoy mirando el reloj. Eh, entonces, nada, ahí de a poquito le empieza a dar clases de lo que él llamaba en ese momento como un método para la respiración y la voz, ¿no? No llamaba ni técnica Alexander ni nada de eso. Y tenía muchos ejercicios que eran ejercicios que él había estudiado como actor, que incluso cosas que hacemos hoy en las clases son ejercicios que él hacía de otros métodos, pero que los empezó a transitar con este proceder que él había descubierto, ¿no? Como en vez de querer hacer algo bien y correcto, se observaba a sí mismo en cómo estaba transitando estos procedimientos con el uso de la voz o bueno, con acostarse en el piso, etcétera, etcétera. Y entonces empieza, digo, como empieza a investigar, empieza a dar clases, a transmitir esto, y eso lo lleva a conocer a algunos médicos, ¿no? Médicos tipo otorrinos laringólogos que también tenían gente con problemas respiratorios o gente con problemas de la voz. Algunos le decían, ponete a estudiar medicina, y otros le decían, che, no, está re bueno lo que haces, y te voy a mandar a algún paciente, y empieza a colaborar y a tener un cierto intercambio con un médico, un cirujano, ¿no? O sea, con alguien que estaba bastante avalado, y esta persona lo empieza a contactar con otras personas, hasta que, bueno, en un momento Alexander apuesta una carrera de caballos, se gana una platita y se va a Inglaterra para más no volver, a Australia. Eh, y ahí en Inglaterra es donde, bueno, también se sigue conectando con otros médicos y es donde empieza a desarrollar, ya digamos ahí más o menos venía con unos 15 años, un poquito más o menos, unos 10 15 años de transmitir su método, empezar a escribirlo, cuando lo tenía que publicitar empezaba a escribir qué era, ¿no? Como lo nombraba y eso fue cambiando, ¿no? Como que a medida que lo iba transmitiendo se iba dando cuenta que tenía más implicancias que solo la voz, ¿no? Como que tenía algo que ver con cómo vos te usás en la totalidad de las actividades que haces, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a establecer más su práctica, deja de querer actuar y se dedica a la enseñanza. Eh, y bueno, y ahí es donde más, en Inglaterra es donde más crece, digamos, su práctica. Él llega a escribir su primer libro. Porque también era como una manera de empezar a registrar su método, tenía como todo un tema, ¿no? Él con, bueno, ¿cómo registro esto? Tipo, que no me lo empiecen a plagiar, pero a la vez transmitirlo era como un poco que se empieza a ir de su control y de su transmisión directa. Bueno, eso es un tema que a él lo acompaña mucho tiempo. Pero bueno, después vienen las guerras mundiales, en ese periodo él empieza a viajar a Estados Unidos y empieza a tener como una práctica un poco en Estados Unidos, un poco en Inglaterra. Entonces la técnica empieza a crecer inevitablemente también, porque es como que más personas entran en contacto con él. Él empieza a colaborar también con personas, por ejemplo, con un filósofo que es John Dewey, que es muy conocido y era un académico. Entonces
entre los médicos y los académicos que todo el tiempo quieren decir, no, dale, hagamos una investigación científica de esto, hagamos, ¿no? Como darle otra entidad, también a él eso le generaba ese tironeo entre, che, bueno, esto está bueno, y a la vez empieza a crecer y se me va de las manos, ¿no? Pero bueno, la técnica inevitablemente iba creciendo, ¿no? Y, y a él le empezaba a ir bien con su práctica hasta que, bueno, cuando, cuando él tenía invertida Platucci en la bolsa y cuando cae la bolsa en el 29 cae la economía del maestro Alexander y ahí dice, bueno, ¿y qué pasa si pongo un cursito de formación y empiezo a transmitir la técnica para comer, ¿no? Y así fue que se abre el primer curso de formación, más o menos en esa época, ¿no? Como en el 1930, más o menos. Tendría que agarrar el libro para ver la fecha exacta, pero más o menos por ahí. Eh, entonces ahí empieza toda esta cosa de formar maestros en la técnica por él, ¿no? Digamos, como, por él y por su hermano que también transmitía la técnica. Y bueno, ahí empieza esa medio última etapa en la que se aparecen dos generaciones de maestros que estudiaron con Alexander, a la vez esos que se egresaban ya iban después estableciendo sus prácticas. Él hacia el final de la vida, o sea, él después sigue escribiendo 3 libros más, escribe, o sea, en total escribió 4 libros y ya el primero lo escribió más solo, el segundo lo escribió ya en colaboración con este filósofo, entonces ya tiene como otra coherencia y tiene como un feedback de alguien, un académico, ¿no? O sea, como, bueno, se nota mucho si uno después va leyendo sus libros, el cambio en los libros, ¿no? Y lo empezaron a ayudar también unas asistentes que tenía él, que eran mujeres muy formadas, formadas en educación, entonces lo ayudaron como a él también a darle más forma a sus ideas, ¿no? Y a cómo escribir y cómo transmitir este trabajo, ¿no? Y hacia el final, bueno, él, hacia el final de su vida tiene en 2 strokes, que serían como ACVs, le diríamos hoy, si no me equivoco. Tiene un primero, más o menos a los 70 de edad, del que se recupera con su práctica, con su trabajo, y después más de grande vuelve a tener otro, que lo dejó por ahí, ya tenía 80 y algo, y lo dejó en cama, y bueno, en su última etapa es como que él tuvo una muerte así, tranquila, durmiendo, y el trabajo ahí pasó a estar como, bueno, al principio un poco dividido, ¿no? Porque estaban estas escuelas de estos maestros que se habían formado, pero que no estaban muy conectadas y que cada uno enseñaba la técnica como la había, obviamente, aprendido y con su cosa, qué sé yo. Entonces ahí, después de un tiempo de medio trabajo aislado, se forma la primera asociación de maestros, que hasta el día de hoy existe, y ahí es donde se empieza de alguna manera a organizar la actividad y cada escuela nueva después que iba apareciendo es como que un poco se empezó a relacionar con esa asociación de maestros, que son los que de alguna manera mantienen ¿cómo decir? Como un cierto contacto con ese origen de Alexander y a la vez, bueno, con esta práctica que se sigue ampliando y expandiendo, ¿no? No sé si se armó un poco una película de quién era él, porque hay mucho para afuera, pero eh, eso, Alexander en 15 minutos. Sí, sí, fue un buen review, un buen resumen. Dejé los chismes afuera, que me cuesta, porque los chismes me encantan, pero bueno, eso en otra charla las hacemos. Eso, no quise hablar tanto de qué es la técnica, sí, mi compa Shamun nos cuenta un poquito qué es esto que él fue descubriendo, ¿no? O sea, eso que empezó mirándose al espejo, qué forma fue tomando como práctica, ¿no? ¿Voy? Eso, gracias, Kev. Bueno, ¿están bien ahí? ¿Nos van siguiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿No? Bueno. Un poco me daban ganas de encarar el asunto eh, haciendo pie en un par de cuestiones. Definir la técnica
como decían acá mis compas, también no es algo tan simple o tan sencillo que nos resulta. Eh, y me gusta un poco el cambiar, en vez de definir, un poco describir de qué se trata el trabajo. Y en este contexto, que es para personas que por ahí no conocen empezar por lo fundamental o que para mí hoy me resulta más importante. Entonces, para mí algo de lo lindo y al mismo tiempo de lo complejo que tiene el trabajo es que con lo que trabajamos es con una serie de principios. Estos principios operan como un sistema en sí mismos. eh, entonces, pueden ser empleados o aplicados, como bien decía, no sé, creo que Cami hace un rato, a cualquier actividad. O sea, no, como que la técnica a Alexander no es tanto una actividad específica, sino que es que uno puede aplicar los principios de la técnica a cualquier actividad. Ya sea correr, bailar, cantar, tocar un instrumento, descansar, lavar los platos, cualquier cosa puede ser posible de experimentar y investigar con los principios de la técnica. Entonces esto que se vuelve algo así tan ahí simpático, se vuelve al mismo tiempo algo muy grande, porque cualquier momento, incluso este momento, es posible de ser atravesado a través de los principios. No me voy a meter tanto, o sea, no voy a pretender meterme ahora a explicar los principios. Puedo nombrar dirección, inhibición, apreciación sensorial, medios a través de los cuales, y varios más, este, que tienen que ver con esto que decía Kevin, con el desarrollo de un lenguaje en el cual hacer pie para tratar de describir qué es lo que Alexander hizo en su proceso de, en principio, de querer reeducar su voz, digamos, o sea, volverla sana para poder usarla para su deseo, que era el de usar la voz para poder actuar. Y voy a hacer pie un poquito también en uno de los principios, que es el de la unidad psicofísica, que Alexander a lo largo de su descubrimiento, de su proceso, se dio cuenta que no había separación real entre eso que llamamos mente y eso que llamamos cuerpo. E incluso él hace énfasis en esto diciendo que esa misma frase no le hacía justicia al sentido de lo que él quería comunicar. Y a partir de ahí, en este proceso en el que él eh, parte de una situación específica, que era su voz, ¿no? Él va descubriendo cómo las condiciones generales afectan a la actividad específica. Y cada vez se iba dando más cuenta que, creo que como cualquiera de nosotros, él empezó observando mucho qué es lo que hacía cuando respiraba, en la garganta, en el cuello, y cada vez en su observación iba incluyendo más y más partes de su estructura del organismo, de pies a cabeza, y, y lo que notaba es que cuando él se daba el estímulo para utilizar la voz, toda su estructura se veía implicada de una manera que no era ventajosa, ¿no? Entonces, eh, cada vez que él quería modificar directamente algo, se daba cuenta que se encontraba en el mismo loop, en el mismo ciclo, de que no podía hacer un cambio real. Ahí es donde yo siempre pienso que la gravedad de su situación en un punto fue un beneficio porque le daba la referencia clara de si iba por buen camino o no. Entonces, a lo largo de la investigación,
me parece que el punto clave o el espacio importante es que él empezó a jerarquizar el cuidado y el trabajo de mantener las condiciones generales, que ahora por ahí entramos un poquito en qué implicaría el mantener las condiciones generales, antes que la actividad específica. Entonces, es decir, observar cómo estaban sus articulaciones, si tenía disponibilidad o no, si estaba contrayendo o no estaba contrayendo, toda una serie de observaciones que influían en el uso de su voz. Entonces, con el diario del lunes sabemos que entrenando, dándole espacio, o sea, haciéndose mucho espacio en mantener y en cuidar y entrenar y en desarrollar lo que serían las condiciones generales de uso, al momento de dar el paso a hacer la actividad específica, que puede ser hablar, que puede ser levantar un brazo, puede ser dar un paso de baile o cualquier actividad, él iba a jerarquizar antes, mantener esas condiciones, que lo que él en sus experimentos observaba es que en una parte de su proceso, cuando se daba el estímulo para usar la voz para actuar, la actividad específica se comía, digamos, o desarmaba o volvía a la coordinación no ventajosa, digamos. ¿Vamos bien hasta acá? Porque a veces, si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Bueno. Entonces, como un poco síntesis de esto, en una clase de la técnica, que ahora no voy a entrar en una clase porque Lau va a ocuparse de eso, pero el punto de vista nuestro es el cuidado y la reeducación de las condiciones generales de uso. Entonces, si alguien viene, por ejemplo, no sé, con un dolor en una rodilla o en la espalda baja o en algo, nosotros no nos ocupamos directamente de eso, sino que vamos a cuidar todo el resto y a ver cómo está relacionándose eso con la totalidad, y eventualmente cuando algo en ese sentido va cambiando, indirectamente la dolencia o la molestia va modificándose. Esto es lo que sería el costado más preventivo, digamos, y después tiene todo un lado de desarrollo, que es vos cuidando las condiciones generales, vas a poder desarrollar mejor, por decirlo de una manera, las actividades a las que te dediques. Entonces, este balance de la prevención y el desarrollo de la mano, o sea, en el mismo momento, me parece también una cualidad, sí, importante en el que ponemos la atención en el trabajo con la técnica. Tengo, a ver, perdón, voy a hacer un pequeño... Si la cámara me sigue, a ver si se ve esto bien. Esto es un repasador, ¿lo llegan a ver? No se llegan a ver bien las puntas. Pero bueno, y yo no llego a ver bien la cámara a lo que está apuntando el repasador, así que voy a hacer no sé qué voy a hacer. Pero entonces, imaginen, o sea, ahí ponerle que estas son las puntas del repasador, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos una situación acá, ¿no? Como algo pasando acá. Entonces, de alguna manera, nosotros no vamos a enfocarnos a tratar de corregir esto que está pasando acá, sino más como indirectamente vamos a ir modificando como el contexto, de modo tal que eso va a ir cambiando indirectamente. No sé si una metáfora un poquito casera de, de lo que va la cosa.
No sé si Esto tengo ya, mucho más esto ya es para... parte del material didáctico de la formación. A partir de ahora está grabado y queda en la biblioteca virtual de la escuela. Me encanta. Eh, Algo que también puede ser importante nombrar es que, y que para mí también hay algo de específico en el abordaje de la técnica, es que le damos mucha atención a lo que, no solamente a lo que hacemos, sino a lo que es conveniente dejar de hacer o no hacer. Hay mucha de la atención que le ponemos a lo que tenemos que dejar de hacer para que algo nuevo suceda. O sea, no solo el cambiar una acción por otra acción, sino el dejar de hacer algo ya mueve hacia un lugar que abre la posibilidad para que otra acción distinta pueda ocupar lugar. Entonces, acción y no acción, hacer y no hacer son una especie de dos caras que tal vez hasta culturalmente nuestra mirada está, o sea, si nos pasa algo, por lo general pensamos en qué hago para cambiar esto que estoy haciendo y no muchas veces ponemos la atención a ver qué no tengo que hacer para, para que algo cambie o qué tengo que dejar de hacer para que algo cambie, ¿no? Entonces, siento que esa cara le ponemos muchísima lupa para que pueda balancear y equilibrar con lo que efectivamente sí queremos, sí deseamos, entonces como el sacar todo lo que esté de más ahí para que la manifestación del, o sea, como todos los no, para que la manifestación del sí tenga su lugar potente y no interferido, digamos. Porque muchas veces el sí con el no están peleándose en nosotros, ¿no? Muchas veces, y no nos damos cuenta, hay algo que está no queriendo y hay algo que sí, y no estamos dando espacio a que se manifieste esa potencia de una acción o una actividad íntegra, ¿no? Que me parece que ahí es a donde apunta la técnica, ¿no? Como que toda nuestra energía esté orientada de manera conjunta. Entonces, como que todos los caballos vayan en el mismo sentido, digamos, ¿no? No que haya uno tirando para un lado y el otro. Eh, Creo que puede estar bien hasta ahí. Si hay preguntas y quieren hacerlas, eh, siéntanse con espacio. Ludmila. Ludmila. Ah, bueno. Bueno, entonces puede ser un buen momento para dar el pie a Lau, a mi compañera, que nos va a contar cómo es una clase. Claro, el misterio es cómo todo esto se junta en la acción, en ese rato en que nos encontramos una profe de técnica Alexander y alguien que viene también con un montón de ideas, seguramente, preguntas, pero muy probablemente venga con alguna situación particular que lo lleve acá o un largo proceso que haga que diga, bueno, ok, voy a probar la clase, voy a hacer este camino como algunas de las chicas contaban al principio. Hay curiosidad y al mismo tiempo a veces hay dolor, un dolor específico o una incomodidad muy grande como le pasaba a Alexander también. Entonces, muy probablemente ahora contando cómo es una clase vaya recorriendo un poco lo que fueron contando tanto Kevin y Yamil. El encuentro con alguien que llega a tomar una clase técnica Alexander, primero es el encuentro con un montón de ideas acerca de qué vamos a hacer, y es el encuentro también con un montón de ganas de que muy probablemente de que se solucione eso que me duele, eso que me pasa, ¿no? Pero claro, por alguna razón llegan a este lugar en donde
no se van a solucionar los problemas ni rápidamente, ni a corto plazo, ni vamos, como decía Yamil recién, muy gráficamente con el repasador, no vamos a operar sobre esa inquietud de un modo directo. Entonces, me parece importante contarles que el primer momento de una clase de técnica Alexander es hacer mucho espacio para la escucha de ese cuerpo psiquis, o sea, esa unión, esa unidad psicofísica que está hablando. Está hablando y relatándose a sí misma o a sí mismo desde un lugar muy probablemente conocido para sí misma, y para nosotros en la escucha podemos empezar a dar cuenta que el modo en que se cuenta y el modo en que nos relata por qué llega a la clase es cómo se percibe, es el modo en que se percibe. Ahí ya hay un montón de información para nosotros también, porque hay una escucha atenta a dónde pone los acentos, dónde está seguro o segura que hay que operar, o dónde está seguro que no hay que tocar. Entonces ahí es muy delicado el momento, porque vamos a abrir nosotros los espacios de seguridad y certeza que tenemos sobre nosotros mismos. Tanto nosotros como profesores, como quien viene como alumno. Nos vamos a abrir a una pregunta que es un paso ante lo desconocido. Alexander lo llamaba así y yo sigo llamándolo del mismo modo porque me parece hermoso ese momento en donde vamos a dar juntos, tanto el alumno como el profe, un paso ante lo desconocido, que es un nuevo encuentro, que es el encuentro con, mejor dicho, entre aquello que creemos que hay que hacer y tal vez nuevas posibilidades que no se nos habían ocurrido. Entonces estamos ante un momento de mucha incertidumbre, ambos y ambas. Lo que pasa con el profe es que esto viene haciéndolo consigo mismo en la formación todos los días durante 3 años, y luego también lo viene ejercitando con cuerpos nuevos, ¿no? Cada vez. Entonces, lo primero que pasa en una clase es esta escucha. Y esta escucha es una invitación a que a partir de ese momento tal vez la persona pueda acceder a dejarse guiar. Esto puede pasar o no. Si hay un consentimiento en que accede a dejarse guiar, nos paramos o nos sentamos cerca. O sea, el profesor puede estar parado frente a un alumno y empezamos a usar las manos. Las manos, por supuesto con el consentimiento del alumno, las manos se usan de un modo muy sutil y muy suave. No hay una intención de mover ninguna parte del cuerpo en particular, sino es un modo también de la escucha, una escucha sensorial. Las manos como oídos de modos en que ese cuerpo respira, se mueve, habla, se tensiona, se relaja. Y entonces es un momento también de acompañar ese movimiento con manos, mientras el profesor está haciendo exactamente todo lo que Yamil describió hace un ratito consigo mismo, observando si hay tensiones habituales, invitándose a parar, en todo caso. Este es un gran, largo primer momento, conocernos a través de las manos, de la escucha. Y para conocernos un poquitito más dinámicamente, invitamos al alumno a la persona que llega, a hacer algunos procedimientos. Recién nombraba procedimientos, Yamil, la palabra procedimientos. Llamamos procedimiento a invitaciones a ciertos movimientos muy concretos. Son movimientos que requieren de muy poquito. Después devienen en una cantidad de información tan grande que uno dice, bueno, bastó ese movimiento, por suerte que es pequeño, para encontrar tanta información, ¿no? Porque a veces el movimiento es simplemente pararnos y levantarnos de una silla, más de una vez, o inclusive quedar en la mitad de camino de ese estar parados o sentados en una silla y quedarnos un ratito ahí respirando. Y el profesor acompañando con sus manos qué le va pasando a ese cuerpo en el trayecto de estar parado o sentado,
y de sentado a parado, y en el medio quedarse. Ese trayecto, que parece tan simple, pero si yo me paro y me levanto todos los días, lo hacemos con muchísimo esfuerzo de más. Y eso no nos damos cuenta cuando lo hacemos. Lo hacemos con mucha tensión de más a veces. O lo hacemos con un esfuerzo muy grande porque creemos que estamos tan relajados sentados que hay que hacer esfuerzos para pararnos. Digo, la palabra relajación, la palabra tensión, empieza muy de a poquitito en la clase a cobrar otro sentido. O sea, vamos estableciendo nuevos códigos de lenguaje también con el alumno. Porque necesitamos saber qué dice cuando dice relajado, a qué se refiere de sí mismo, qué dice cuando dice duele, qué dice cuando dice tenso. Entonces vamos a empezar a cuestionar, no porque esté mal nombrado, sino porque necesitamos entendernos de qué hablamos cuando hablamos de amor. Bueno, de qué hablamos cuando hablamos de tensión, de qué hablamos cuando hablamos de relajación y de cuidado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sigo. Buenísimo. Entonces, estos procedimientos o esta invitación a pararse, levantarse o sentarse en una silla, tiene en sí mismo, adentro de ese recorrido que parece tan cotidiano, lo es cotidiano, pero tan pequeño, tiene implicado un movimiento que fue muy nuevo en algún momento de nuestras vidas. Fuimos bebés, no hacíamos todo eso. Y tiene implicado en ese movimiento todo lo necesario para caminar, por ejemplo. Para que se muevan las articulaciones, las rodillas, estar de pie, o sea, sobre los pies, las caderas al movernos, la cintura escapular, la cabeza, inclusive los brazos. Entonces, que tenga ese movimiento condensado, tantas posibilidades que las usamos todo el tiempo para caminar y andar, nos da muchísima información a los profesores de dónde está haciendo el sobreesfuerzo la persona. Y es un sobreesfuerzo que en general la persona tal vez nos viene a contar que lo hace cuando canta, o lo hace cuando baila, o lo hace cuando hace algún deporte. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que tal vez ese sobreesfuerzo está hecho en formas muy pequeñitas en cada uno de los movimientos de su vida. Y ese es un gran descubrimiento, como decía Yamil hace un ratito. Parece pequeño y sin embargo es un enorme descubrimiento, ¿no? Porque si hago exactamente eso que creo hacer mientras declamo, decía hoy Kevin, pero todo el tiempo mientras hablo, entonces tal vez puedo empezar a observarme, moverme, observarme, hablar en otros eventos de la vida o todo el tiempo, invitándome a parar, tal vez, no a hacer lo contrario. Y eso es lo que hace un profesor con un alumno, tal vez. Cuando descubre alguna tensión, tal vez lo invita a registrarla primero. Invitar a registrar a una persona que viene a una clase algo que hace habitualmente es muy impactante. Muy impactante porque en principio dejar de hacer algo que uno hace habitualmente es dejar un sistema enorme y entero de defensas. Un hábito no se construye porque sí. Un hábito se construye porque fue muy efectivo y muy eh, exitoso en algún momento de nuestras vidas. Entonces, mirar ese hábito que ya no es más exitoso ni efectivo, porque nos está generando cierto surco que nos genera un dolor, o un modo de bailar, decía hoy que baila tango Mariana, o un modo de bailar muy esquemático que no nos permite nuevas novedades, o sea, nuevas maneras, modos creativos. Cuando nos encontramos en un mismo surco y algo está pidiendo pista, tal vez nos encontramos con que eso que hacemos habitualmente lo hacemos cocinando, decía, no, y no lavando los platos, charlando con una amiga. Entonces, invitar a alguien a que deje de hacer algo que fue realmente exitoso es conmocionante mínimamente, es conmocionante en principio. Entonces, acompañar ese proceso es un proceso de mucho movimiento psicofísico y emocional, por supuesto, porque algo está empezando a quedarse casi en un paso hacia lo desconocido y sin esos ropajes que nos ayudaron a llegar hasta acá.
Entonces, este momento es un momento, mientras seguimos parándonos y sentándonos tal vez en una silla, o ayudamos a caminar a una persona de un modo en donde invitamos a que deje de hacer ciertos pequeños tironeos o colapsos. Digo colapsos quiere decir tal vez algo que puede parecer relajado, pero simplemente es un abandono de alguna parte de un cuerpo, ¿no? Digo, ustedes a veces, todos decimos, me relajé, y uno no se da cuenta cuánto deja de relacionar partes internas en un cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando invitamos a estos pequeños registros a un alumno, hay un espejo en la clase. En general tenemos un espejo grande, y a veces en esos cambios en donde seguramente la persona que va a tomar una clase se siente tal vez o temblorosa o asustada por este ropaje que deja de tener, o muy segura de que está haciendo algo demasiado incómodo, demasiado raro, a veces los invitamos a que se miren en el espejo. Y nosotros también, los profes, trabajamos en el espejo, porque es un modo de mirar mucho más complejo, no diría completo, pero más complejo que mirar directamente un cuerpo. El espejo nos devuelve el otro lado, nos devuelve una perspectiva más lejana a los profes, ¿no? Pero a veces le invitamos al alumno a que se mire al espejo para que chequee y coteje eso que piensa de sí mismo y eso que pasa. Y eso muchas veces es un shock. Eso muchas veces es interesante, ¿no? De asistir a ese momento. Porque estoy segura que estoy para adelante, o estoy segura que estoy para atrás, o estoy segura que estoy muy grandota, y sin embargo lo que se ve no tiene que ver con la imagen, autoimagen que se va generando a lo largo de la vida de nosotros mismos. Entonces, acompañar todo ese momento no es un proceso de corto plazo. Van viendo cómo lo que estoy contando no puede suceder todo en una clase, ¿no es cierto? El proceso con la técnica Alexander es una invitación a un proceso de mediano, mínimo o largo plazo de trabajo, porque tal vez se despierta en el camino el interés por observarnos con cariño, sabiendo que los hábitos han llegado por alguna razón y que estamos invitándonos, como decían hoy, a encontrar más posibilidades de movimiento y más libertad en lugares del cuerpo que jamás hasta ahora habíamos usado de esta nueva manera. Y en la clase también, en el espacio de clase, por lo general, hay una mesa o una camilla, algunas personas, o si no hay mesa ni camilla, puede ser el piso también. Pero suponiendo que hay una mesa, invitamos al alumno a que vaya, a que se siente en la mesa, y luego lo ayudamos a que se acueste arriba de la mesa, y nosotros empezamos a trabajar también con nuestras manos en diferentes partes de su cuerpo, con algunos procedimientos también, pero la ayuda de la mesa le da soporte a la columna. Es como una referencia, la mesa, en donde el cuerpo, suponemos, por lo menos por ahora, va a ir encontrando sus curvas, con una referencia en donde ya la persona no tiene que estar generando el tono o la tensión habitual para estar parado, ¿no? Haciendo el esfuerzo de que la columna esté de una manera o de la otra, sino que la mesa da un soporte y una referencia. Entonces, hay una posibilidad ahí de soltarnos, a que la mesa, con su estabilidad y con su rectitud, digamos, le permita al cuerpo descubrir, al cuerpo, cuando digo el cuerpo es el estado psicofísico, lo que decía hoy Yamil, ¿no es cierto? Es al cuerpo y al cerebro enterarse de las curvas de las que está hecho. O sea, nos enteramos del diseño que siempre fuimos, y muchas veces se coteja, porque la mesa nos da esa colaboración, cuánta tensión y cuánta insistencia hacemos en mantener una curva cuando la realidad es que esa curva ya está hecha así, ya está hecha, no hace falta hacerla. O en mantener recto algo, podemos dejar de hacer. Pero ese dejar de hacer va a ser una invitación que también el profesor va a ir acompañando o invitando en cada momento que lo perciba al alumno que esté en la mesa, ¿sí? En la mesa muchas veces lo que hacemos o lo que invitamos a hacer es una postura de descanso, pero activo, no de descanso habitual, que sería dormir un rato, sino de descanso en actividad. ¿Cómo es el descanso en actividad? Uno podría imaginar qué es el descanso en actividad. O sea, en general el cerebro piensa o descanso o actividad, no se me juntan las dos palabras, ¿no es cierto?
Entonces el descanso, la posibilidad o la invitación de que exista un momento de descansar en actividad, la sugerimos con una posición que la llamamos semi-supina, o sea, no es supinar, que es estar totalmente acostado, sino semi-supinar, que es estar con los pies apoyados en la mesa, o sea, con las rodillas hacia arriba, el torso en la mesa también, y las manos en algún lugar del torso, arriba, en las costillas, donde sea, en donde podamos dar cuenta del espacio que hay en las axilas, el ancho que tiene este cuerpo que empieza a descubrirse a sí mismo con más posibilidades. Y a partir de ahí el profesor empieza a hacer ciertas maniobras no invasivas, sino acompañamiento de ciertos movimientos, para también invitar a descubrir cómo están las articulaciones, una cantidad de lugares del cuerpo, y la voz y los ojos. Trabajamos también con la percepción, muchísimo con la mirada, porque los sentidos que están en la cara fueron aquellos que se han despertado primero cuando éramos bebés. La referencia a los bebés es muchísima cuando estamos trabajando con la técnica Alexander. A los bebés que somos, ¿no? Que fuimos. O sea, a la curiosidad, al tacto también, a los ojitos, al olfato. O sea, la cabeza tiene una función muy importante en la técnica Alexander. O sea, los sentidos en la cara hacen que nos vayamos moviendo por curiosidad, por ganas de oler, por ganas de mirar a mamá cuando nos dio la teta, o por ganas de comer eso que se nos ponía en el labio. Entonces la cabeza está muy... tiene mucho foco en esta técnica, porque también atrás, en la nuca, hay una cantidad de terminales nerviosas, de las cuales después se desprenden los movimientos del cuerpo, que hacen que o tensemos, o estiremos, o flexionemos de determinada manera, de modos muy pequeños, pero muy habituales, que hacen que nos duelan otras partes del cuerpo, como decía Yamil, pero que tienen tal vez su origen en el peso, en la relación del peso de la cabeza y el resto de la columna. Entonces, eso que llamamos cabeza, columna, relación cabeza, columna y luego, eventualmente, todo el resto de las articulaciones, para nosotros es como, digamos, el central core, una matriz importante para ver en qué estado está esa relación y a partir de ahí el resto de las relaciones del cuerpo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Buenísimo. ¿Hay alguna pregunta en el medio antes de cerrar con el final de la clase? No. Bueno. Luego invitamos a que la persona pueda salir de la mesa. Otro enorme movimiento que parece muy pequeño, pues salimos de la cama todos los días. Nos acostamos en la cama todos los días. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿Con qué hacemos en una clase de técnica, Alexander? Bueno, invitar a hacer esos movimientos que parecen o que son tan cotidianos, pero que los hacemos de modos tan habituales, es muy impactante, porque invitar a hacer un movimiento de un modo en que hasta ahora no lo habíamos hecho, la sensación es que interfiere en mi mundo cotidiano. Pero lo que nos empezamos a dar cuenta de a poquitito en cada clase es cómo interferimos inconscientemente y de modos muy habituales en otros modos mucho más livianos, frescos y abiertos de sentarnos en una silla, de acostarnos en una cama, de levantarnos en una cama, acostarnos en una mesa, levantarnos o pararnos. Entonces, en dar cuenta de la interferencia que vamos haciendo muy inconscientemente y sin querer, porque fue habitual y fue exitoso ese modo, y empezar a dar cuenta que hay otras maneras y que esas maneras existen en cada uno de todos nosotros, asusta, alegra, abre e invita a que esa observación pueda seguir en las actividades que cada uno o cada una quiera hacer, desde lavar los platos a bailar o cantar o jugar al tenis. Bueno, un poquito por acá. Es una clase o varias clases de técnica Alexander. Hay más procedimientos, hay más cosas, pero me parece que eso va
va profundizándose y sucediendo a medida que nos vamos conociendo, profesor-alumno, que es entrar en una nueva relación cada vez. Cada alumno propone que el profesor también se mire a sí mismo de otra manera, y cada alumno trae otro cuerpo, y entonces entramos todo el tiempo en una relación nueva que nos invita a hacernos preguntas todos los días, cada clase, diferentes. Buenísimo, fue un viajecito, ¿no? Yo tengo acá unas fotos que me parecía que estaba bueno mostrar de cómo se ve una, una clase, ¿no? Como fotos de gente trabajando, de algunos profes, algunos de los que están acá también quizá. Entonces voy a compartir pantalla como para mostrar eso. A ver si lo logro. Acá. Ahí me van a decir. ¿Se ve? Lindo. Bueno, entonces, bueno, este es Kevin, un Kevin del pasado. Con pelo. Un Kevin del pasado, pero bueno, acá, por ejemplo, vemos esa instancia, ¿no? De pararnos y sentarnos en la silla, como es una instancia en la que, bueno, se está moviendo, tiene las manos apoyadas en el cuello, ¿no? Y es como una instancia en el medio de un movimiento. En la otra foto está en una mesa, trabajando en la mesa, esto que decía María Laura. A ver acá. Ujú. Sí, después hay variantes, ¿no? Por ejemplo, acá Michelle está trabajando en la pared, como que se trabaja con los apoyos, entonces ahí también están los pies en otra disposición, como si estuviera sentada, acostada, ¿no? Hay un poquito de juego con los brazos. Mm. Y también trabajamos entre profes muchas veces, entonces nos juntamos y también seguimos indagando y experimentando. Acá están Kimei, Julie, Katu. Ahí van. Bueno, y después también quería mostrar la cara de Alexander, ¿no es cierto? Para le conozcan la cara. Ahí está el señor. Tenía como una mirada medio pícara. Fachero. Eso. Bueno, eso, como para ver un poquito ahí cómo es, qué es esto de poner manos, ¿no? De trabajar con las manos. Se ve como algo medio así. Pero es una experiencia un poco intransferible, ¿no? Em, a ver cómo vuelvo. Dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta, cuestión, duda antes de que pasemos a nombrar las actividades que va a haber en la semana? ¿Cuánto es la duración de la clase? O sesiones, clases se dice, ¿no? Me faltó decir eso. Una clase es aproximadamente, bueno, 45 minutos, 50 minutos. A mí me gusta hacerlas de 1 hora, pero porque me resulta más redondito. Entre que llega una persona y se va, ¿no es cierto? Aproximadamente. Y los toques que vos decías o que iban nombrando de la escucha, ¿no? De cada parte del cuerpo de quien acude a la clase. A partir de esos toques se hacen movimientos en la persona, o ya hay movimientos que son parte del método, o cada uno
el profesor va escuchando a ver qué movimiento necesita de acuerdo a esa escucha con las manos. ¿Es así? Sí. No sé si se entendió. Sí, me parece que entendí la pregunta. Vos me dirás, de acuerdo a la respuesta, a ver si la entendí. Sí, hay movimientos que son invitaciones concretas con la mano. Previo a eso se trabaja mucho con la palabra también. Estamos trabajando con la palabra, a veces con la mano estoy invitando algo y con la palabra estoy diciendo algo que parece opuesto, pero a veces es levantate de la silla y tal vez con la mano estoy ofreciendo cierta resistencia, pero es para establecer una relación, ¿sí? Entonces, a veces sí son las manos y la palabra los que invitan a determinado movimiento específico. A veces es simplemente sin manos invitar a que la persona haga algún tipo de procedimiento o movimiento, no procedimiento, y entonces observamos y eso va variando, lo que preguntaba, si va variando de acuerdo a la percepción de necesidad de ese momento y de esa persona en particular. Pero sí hay un recorrido, digamos, que hacemos, pero que incluye, como vieron en las fotos, ¿vieron? Está la pared, está la silla, está la mesa. Hay un recorrido que hacemos que es más bien un esquema, pero no fijo. O sea, es bastante móvil en donde vamos viendo a partir de eso qué es lo que, donde quedan vislumbrados tal vez esos lugares más habituales. Y cada vez a medida que van avanzando las clases van apareciendo procedimientos un poco más desafiantes. Sí, O cuando digo más desafiantes no es una mortal adelante y una mortal atrás, es levantar los brazos tal vez. Pero sin embargo, primero lo hacemos de un modo tan habitual que basta con pararnos y levantarnos una silla para ver una cantidad de milimétricas tensiones que no hace falta hacer mucho más. Y yo pensaba en lo que habías dicho antes, que es un vínculo también y que a veces el tipo de toque es una información que depende también con el momento con quien estés trabajando y varía de cada persona la intensidad de esa invitación o capaz que es un montón de información que todavía no puede integrar, entonces por ahí no hay toque, digo, como que es esa movilidad que plantea María Laura y que es verdad que es muy móvil, incluso con la misma persona de una clase a la otra, ¿no? O sea, como, y que no es eso, está bueno que no está preestablecido. Eso es muy importante. Siempre es una relación y nueva, por más que hace 3 años que estés tomando clase con alguien. El desafío es para ambos, renovar, volvernos a mirar en cada clase con las manos, con la escucha, con el cuerpo, con los ojos. Digo, está muy... No quería decir estar en presente porque se usa tanto hoy, estemos en el presente, que a veces ya queda vacío de contenido, ¿no? Pero lo cierto es que es una técnica que invita a estar muy presente, básicamente, porque si no, de hecho, vamos a los patrones habituales. Y es una técnica que mira justamente eso, qué tan habituales son nuestros modos de responder, de hablar, de tocar, de decir. Entonces es interesante lo que plantea la técnica en sí, ¿no? Que es observar surcos ahora, en el modo de nombrar, en este instante. Por eso nos deja tan en presente con cada relación o cada acto de la vida.